Bueno, buenos días y tardes para todos y todas las presentes. Mi nombre, como ya lo indicaba Don Gravin, es Juliana Quesada y el día de hoy presento mi investigación titulada Extensión rural en fincas hortícolas y apícolas, implicaciones para el desarrollo rural en el Cantón de San Ramón, Costa Rica, durante el periodo 2022-2023. Acá pueden observar a los miembros del Tribunal Examinador. El día de hoy, como ya se indicaba, no nos pudo acompañar Priscila Mena, pero desearles muchos éxitos en el proceso también final del doctorado. La presentación contiene la introducción con sus respectivos apartados, el marco teórico, metodología, resultados y finalmente conclusiones y recomendaciones. A modo de antecedentes, la extensión rural en Costa Rica tiene sus raíces en 1883 con la creación de la Escuela Nacional de Agricultura, destinada a fomentar la enseñanza agrícola y técnica. En 1917 se establecieron las escuelas agrícolas rurales, marcando, como decíamos, ese inicio de la extensión escolar rural. Y es en 1942 cuando se creó la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que empezó a institucionalizar y difundir tecnologías agrícolas por medio de periódicos y revistas y también por el medio de las labores de los agentes agrícolas de aquella época. Durante los años 60 y 70, con la regionalización del sistema de extensión rural y también la Revolución Verde, se impulsó un modelo con enfoque más productivista que priorizó la asistencia técnica estandarizada, favoreciendo a grandes producciones y promoviendo la actividad exportadora. Es en los años 90 cuando el enfoque cambió hacia el desarrollo territorial, hacia mercados locales y también hacia una agricultura familiar. En el siglo XXI, la extensión rural adoptó ya un enfoque participativo y sistémico, promoviendo la sostenibilidad agrícola, especialmente en la reducción del uso de agroquímicos, y entonces este proceso ha definido la evolución de la extensión rural y la asistencia técnica en el país. En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en adelante MAC, es el ente encargado de la extensión rural, implementando asistencia técnica a través de las agencias de extensión agropecuarias, conforme a la Ley 7064. Para brindar esta asistencia técnica, el MAC clasifica a los productores en el registro de pequeños y medianos productores agropecuarios, denominado PIMPA. La asistencia técnica inicia con un diagnóstico de la finca, seguido con un plan de finca y un seguimiento continuo con visitas periódicas y reportes técnicos. Cuando el productor ya no requiere atención constante, se verifica. Aunque el MAC ha tenido una historia prolongada, como decíamos, en la extensión, en los últimos años enfrenta limitaciones a nivel de recursos presupuestarios y políticas también, debido a la falta de prioridad que ha tenido los gobiernos con el sector agropecuario. En este contexto, es esencial adoptar enfoques integrales que superen los discursos meramente agrícolas, considerando también las dinámicas de los actores rurales. La globalización, como decía, ha afectado significativamente a las zonas rurales, impactando especialmente a las unidades productivas que tienen prácticas convencionales y poco sostenibles. Esto ha llevado al desánimo de los productores, a la migración forzada y también a cambios laborales. La pobreza y el desempleo rural siguen siendo desafíos y problemáticas por atender. En respuesta, se han observado cambios en las dinámicas rurales, como el crecimiento del turismo, con enfoque rural, la diversificación económica, entre otras. Sin embargo, persisten estos desafíos también. Este análisis aborda la dinámica de la extensión rural y la asistencia técnica, destacando su papel en la gestión comunitaria, generando información útil para la Agencia de Extensión Agropecuaria del MAC y a otros actores clave. Se utilizó un enfoque participativo y metodologías de acción propuestas por Fals Borda, incorporando las experiencias de productores y actores rurales, lo que aporta pertinencia y originalidad al estudio. La extensión rural en Costa Rica, ofrecida por diversas instituciones públicas y privadas, busca mejorar las condiciones de los productores rurales. En el cantón estudiado, la asistencia técnica del MAC
enfrenta, como decíamos, limitaciones debido a la escasez de personal, ya que solo 3 extensionistas atienden a este montón de fincas, dificultando el monitoreo y evaluación. Esto se agrava por recortes presupuestarios, fragmentación institucional, centralización de los servicios y complica la cooperación y la adaptación también a realidades locales. Otros problemas incluyen la falta de transferencia tecnológica, escaso involucramiento comunitario, diagnóstico, limitada participación a los productores en los procesos de asistencia técnica y pues todas estas deficiencias afectan especialmente a sectores como la horticultura y apicultura, donde además se refleja una falta de especialización de los extensionistas. Y aunque el MAC tiene como misión dignificar a las familias rurales mediante el desarrollo de capacidades, no existe un análisis integral del impacto de la asistencia técnica desde la perspectiva de los productores y sus familias. Entonces, esto sugiere que las metas se han centrado más en cumplir indicadores que en generar impactos positivos, lo que plantea el problema de la limitada asistencia técnica y por ello la realización de este análisis exploratorio desde la Agencia de Extensión Agropecuaria con esa mirada específica desde los productores y sus familias. Y ante este panorama, planteé la interrogante de cómo influyen los procesos de extensión rural en fincas hortícolas y apícolas desde el enfoque de las agencias de extensión agropecuaria en el desarrollo rural territorial. San Ramón, el cantón de estudio, es el segundo cantón de la provincia de Alajuela, localizado en el occidente del Valle Central, como se muestra en el mapa, y sus principales actividades económicas son de tipo agropecuario, comercial y turístico. Y según el último censo agropecuario realizado en 2014 por el INEC, el país posee 60.626 fincas agrícolas y en el cantón un total de 2.650. En una entrevista con la encargada de la oficina de la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Ramón, se identificaron 59 fincas apícolas, de las cuales 37 reciben asistencia técnica del MAC, y en el caso de la horticultura se contabilizaron 50 fincas, de las cuales solo el 22% recibe esta atención. La producción hortícola, como decíamos, ha crecido en los últimos años, especialmente en cultivos como el tomate y chile dulce, pero la alta presencia de estos cultivos en fincas con grandes extensiones y con un uso muy intensivo en agroquímicos ha dificultado también la asistencia técnica. Y por otro lado, la actividad apícola ha aumentado gracias a la divulgación sobre la importancia de las abejas para la sobrevivencia humana y de ecosistemas. Estas condiciones han generado que la Agencia de San Ramón no cuente con un conocimiento completo sobre los productores ni sus particularidades, sus características y los datos productivos, lo que limita la efectividad de la asistencia técnica. En cuanto a la población, sujeto de estudio son las personas productoras hortícolas y apícolas, y como decía, la Agencia de San Ramón atiende 11 horticultores de forma regular y a 22 apícolas regulares. Mayoritariamente son atendidos por hombres y con una edad promedio de 47 años, siendo así la extensión rural el objeto de estudio de esta investigación. Pues sabemos bien que el espacio rural sigue siendo crucial para el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y el bienestar socioeconómico, pese a las crecientes presiones de urbanización global. En Costa Rica, la nueva ruralidad enfrenta transformaciones ecológicas, socioculturales y políticas, además de desigualdades territoriales acentuadas por esta globalización que crean enclaves de pobreza, de riqueza y también agotan recursos como el agua. Esto demanda pues estrategias inclusivas para democratizar el acceso al territorio y mitigar también estos impactos negativos. La extensión rural se presenta entonces como una herramienta clave, integrando transferencia de conocimientos, participación comunitaria y promoción también del relevo generacional, especialmente de jóvenes y mujeres. Superar entonces todas estas desigualdades territoriales y mejorar la calidad de vida en áreas rurales exige políticas integradoras, participación local y metodologías adaptadas en extensión rural. A raíz de lo expuesto, surge como objetivo general de la investigación analizar los procesos de extensión rural en fincas hortícolas y apícolas desde el enfoque de las agencias de extensión agropecuaria y sus implicaciones
en el desarrollo rural territorial en el Cantón de San Ramón, Costa Rica, en el periodo 2022-2023. Y específicamente, caracterizar el modelo de la extensión rural desde las agencias, analizar el programa de asistencia técnica que brinda la Agencia de San Ramón en fincas hortícolas y apícolas, e identificar las implicaciones de la asistencia técnica en el desarrollo rural territorial en las fincas hortícolas y apícolas durante este periodo de estudio. Si bien el desarrollo rural, como hemos visto, ha evolucionado desde un enfoque productivista centrado en el capital humano y crecimiento económico, promovido por organismos como OCDE y el Banco Mundial en las décadas de los 80s y 90s, se ha migrado también hacia una visión más integradora. Este cambio ha sido impulsado sobre todo por movimientos rurales y aportes científicos como los de Miguel Altieri, que destacan la necesidad de incorporar demandas sociales, productivas y ambientales en las estrategias de desarrollo. Y en Costa Rica, esa transformación se refleja en políticas como los planes territoriales de desarrollo rural a raíz de la creación del Instituto de Desarrollo Rural INDER. Autores como Russo resaltan que la nueva ruralidad implica reconocer la complejidad social, los flujos migratorios y la diversidad de los territorios rurales, superando las definiciones tradicionales que han estado centradas exclusivamente en la agricultura. Uno de los modelos de la extensión rural más conocido es el difusionista o transferencista propuesto por Rogers en 1983, que describe la extensión como la comunicación de innovaciones dentro de un sistema social. Aunque este modelo ha sido eficaz en algunos contextos, también ha recibido críticas por su enfoque centralizado. En contraste, Freire, en 1984, en su libro Extensión o Comunicación, abogó por un enfoque dialógico que promueve un intercambio entre saberes científicos y locales. Y en Costa Rica, según Relacer, que es la red latinoamericana de extensión rural, se han implementado tanto modelos verticales tradicionales como enfoques participativos y horizontales, destacando un modelo sistémico que integra a las familias productoras. Diversos autores también destacan la importancia de modelos territoriales que integren esa multidimensionalidad, la intersectorialidad y la cohesión institucional. Y para esto, pues es necesario analizar también las capacidades del extensionista rural. Para ello, Caliba y Caliban, en su manual de competencias blandas para extensionistas, destacan que el perfil debe ser integral. Además, Tobón propone 4 dimensiones clave del extensionista que son hacer, saber, ser y convivir. Y puede parecer complejo, pero el trabajo en equipo también debe incluir a todos los actores relevantes que apoyen el llevar a cabo este proceso. Y subrayo a Caliba y a Caliba sobre la necesidad de educación continua y capacitación para evitar justamente una obsolescencia profesional. La distinción entre extensión rural y asistencia técnica, pues es fundamental. Algunos autores estudiados señalan que la extensión rural abarca un enfoque integral que considera las dimensiones sociales, técnicas, ambientales y económicas de las comunidades, mientras que la asistencia técnica se centra en aspectos específicos en cultivos o cuestiones más productivas por medio de visitas o cursos. Y desde las perspectivas de autores como Balem, Viera y otros, resaltan la importancia de que tanto la extensión rural como la asistencia técnica deben tener un diálogo participativo, solidario y también de confianza. Entonces, la investigación se llevó a cabo con un enfoque cualitativo, combinando características etnográficas y de acción participativa para poder comprender de manera integral todas estas dinámicas que hemos comentado de la extensión rural en fincas hortícolas y apícolas. Según Guber y Jara, la metodología etnográfica se centró en la inmersión en los contextos estudiados y la participación activa de los actores, lo que permitió analizar sus experiencias y perspectivas sobre la extensión rural y la asistencia técnica. La población objetivo incluyó a productores hortícolas y apícolas del Cantón de San Ramón, así también como a los técnicos de la Agencia de Extensión Agropecuaria, y se consideraron también otros actores claves vinculados a la extensión rural del cantón. En total se identificaron 50 fincas hortícolas y 59 apícolas en el Cantón de Estudio. La muestra se seleccionó de manera no probabilística por conveniencia, como es común en investigaciones cualitativas, mediante los criterios de estar en el registro PIMPA del MAC, la experiencia productiva y, por supuesto, la disposición a participar.
Esto permitió entrevistar a 14 horticultores y 20 apicultores, a los dos técnicos del MAC y a la jefatura de la agencia, y a 5 representantes de instituciones y organizaciones clave, como lo fue en el INDER, la Dirección de Extensión Agropecuaria del MAC, y, un almacén de agroinsumos y una cooperativa del cantón, para poder tener una perspectiva un poco más amplia. Y es que, bueno, justo los procesos de vinculación con comunidades, sobre todo en el tema de la extensión rural, requiere de métodos andragógicos, por lo que se realizó observación no participativa, entrevistas semiestructuradas y talleres participativos. Para el objetivo 1, las características, las unidades, perdón, de análisis fueron el modelo de extensión rural en Costa Rica, el modelo de extensión rural en San Ramón. Y para el objetivo 2, el programa de asistencia en la agencia del Cantón de San Ramón, la metodología empleada por la agencia y la asistencia técnica en las fincas hortícolas y apícolas. Para el objetivo 3, las unidades de análisis incluyeron los ámbitos técnico-productivo, económico, organizacional y ambiental, así como la integración de las implicaciones de la asistencia técnica, para lo cual se realizó un taller participativo para la aplicación de la matriz FODA y el abordaje de microrrelatos como experiencia de vida. Pasando ya al capítulo de resultados, los principales hallazgos del objetivo 1 fueron el rol limitado al extensionista, ya que se ha centrado en transferir conocimientos y en asignar tareas a los productores. Otro de los hallazgos fue el impacto de las transformaciones políticas y económicas de los años 80, como vimos anteriormente. Y el tercero fue la persistencia de enfoques tradicionales en la extensión rural, donde algunas agencias aún mantienen enfoques centrados en esa transferencia tecnológica de conocimientos, debido en parte pues a la falta de un intercambio generacional en los mandos superiores del MAC, lo que retrasa la implementación de modelos de extensión en varios territorios del país. El modelo de extensión rural en Costa Rica, por tanto, y como hemos visto, ha evolucionado de un enfoque inicial difusionista de Rogers, basado en la transferencia vertical de conocimientos, a un modelo participativo que promueve la colaboración entre extensionistas y productores. Aunque el modelo tradicional mejoró la eficiencia productiva, fue criticado también por su falta de adaptación a estas realidades locales y de participación activa de los productores. Durante los años 80 y 90, todas las reformas estructurales que habían impulsaron un enfoque productivista que marginó, como mencionábamos, a los productores de unidades pequeñas, y priorizó también cultivos no tradicionales. A partir ya de los años 90, el MAC adoptó gradualmente un modelo participativo inspirado en Paulo Freire, que fomenta ese intercambio de conocimientos y la búsqueda conjunta de soluciones, adaptándose mejor a estas necesidades locales. Y este cambio pues ha sido clave para integrar a más actores en la toma de decisiones y hacer la extensión mucho más inclusiva y adaptativa. Y entonces todo este recorrido histórico muestra las tensiones que han existido y siguen existiendo entre la institucionalidad pública y las demandas de los productores, destacando la importancia pues de una extensión que sea ojalá coherente con las realidades locales. Entre las instituciones que desempeñan un papel importante en la extensión rural en Costa Rica se encuentran el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria, INTA, las universidades públicas del país y varias empresas y organizaciones del sector privado, cada una implementando distintos modelos de extensión rural. Y como se observa en el diagrama, se identificó el modelo que cada una de ellas gestiona. En el caso del INTA, emplea un modelo centrado en la innovación, mientras que las universidades públicas presentan enfoques muy variados. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional adoptan modelos más integrados y territoriales, mientras que la Universidad Técnica Nacional y el Instituto Tecnológico se enfocan en la transferencia de conocimiento y tecnología. A pesar de que su objetivo central no es la extensión rural, sí contribuyen por medio de sus proyectos e investigaciones al desarrollo rural territorial. Por otro lado, en el sector privado, muchas empresas agropecuarias ofrecen también servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores rurales, particularmente en áreas como buenas prácticas agrícolas y asistencia a temas como enfermedades y plagas, por lo que el modelo que implementan es transferencista. En el caso del INDER, utiliza el modelo de desarrollo rural territorial desde la creación de la Ley 9036. Entonces, a pesar
De todas estas variaciones institucionales comparten un objetivo común de contribuir al desarrollo rural territorial. De acuerdo con los actores entrevistados, la extensión rural en San Ramón tiene como objetivo entonces mejorar la productividad agrícola, promover prácticas sostenibles y fortalecer la organización comunitaria. Pero mencionan también lo que hemos expresado, las limitaciones de recursos, sobre todo en personal. Y en la teoría, pues el modelo de extensión rural que sigue la agencia en San Ramón es el de desarrollo rural territorial, pero dadas todas estas barreras que se identificaron, existe un fenómeno que se evidenció en las entrevistas y es que las empresas privadas, sobre todo los almacenes de agroinsumos, han tenido que suplir las funciones de asistencia técnica, lo que ha generado que en la práctica el cantón siga un modelo más centrado en la transferencia de conocimientos técnicos desde este sector privado. Las entrevistas también revelaron diferentes perspectivas sobre qué es la extensión rural. Para algunas instituciones, pues es un proceso educativo integral que busca mejorar prácticas agrícolas, ganaderas, mediante capacitación y acompañamiento a productores, pero para otros, como en el caso de la cooperativa, la extensión incluye la transmisión de conocimiento entre productores, no solo entre técnico y productor. Sin embargo, las limitaciones en los recursos y la falta de vocación entre los jóvenes para trabajar en extensión rural y sobre todo en el sector agro han afectado también este modelo, especialmente pues en el MAC. Por lo tanto, aunque la extensión rural se comprende como un proceso participativo y adaptativo, esa falta de recursos y los procesos burocráticos dentro de las instituciones siguen limitando la eficiencia del modelo. Los entrevistados coinciden en que la asistencia técnica es un aspecto más de la extensión rural. Según una de las entrevistas, se señaló que la extensión es un concepto amplio. Además, se mencionó que cuando se habla de asistencia técnica, esta no solo involucra aspectos técnicos, sino que también aborda temas comerciales, económicos y otros factores que afectan también a la actividad productiva. En el caso de los técnicos del MAC, mencionan que la asistencia técnica es más específica y se enfoca en resolver problemas puntuales, mientras que la extensión rural es mucho más amplia y busca un cambio ya integral en las prácticas del productor. Entonces, ambos sectores reconocen que la asistencia técnica es un componente esencial de la extensión rural. Entonces, todos los actores entrevistados concordaron que también la asistencia técnica puede ser costosa y de cobertura limitada y que alcanzar pues a todos los productores es un gran desafío. Entonces, en la tabla que se muestra donde en la diapositiva se ve la evolución del presupuesto y gasto asignado al MAC entre el 2018 y 2022, evidenciando una reducción en los recursos disponibles desde el año 2019, lo cual ha afectado la capacidad de ofrecer servicios de asistencia técnica. El 2021 y 2022, a pesar de estas reducciones, la ejecución de los gastos aumentó significativamente, alcanzando el 100% en 2022. Esto refleja, pues, cambios también en la asignación de recursos y en las prioridades del gasto. A raíz de este panorama, las entrevistas me permitieron identificar también acciones clave que puedan coadyuvar a la mejora de la extensión rural en el cantón, como la optimización de recursos, adopción tecnológica, atracción de la juventud, entre otras, que han sido muy interesantes de analizar e incorporar en la investigación. En este mismo sentido, y también por medio de las entrevistas, se propuso una serie de acciones que las políticas públicas podrían considerar para fortalecer la extensión rural en San Ramón. Estas incluyen un apoyo segmentado a productores y sus familias, mejorando el acceso a financiamiento y facilitando la implementación de nuevas tecnologías agrícolas. También mencionaron que es esencial promover la seguridad alimentaria, las estrategias de adaptación al cambio climático y la especialización de los técnicos en extensión rural. Y pues entre otras acciones también muy importantes, pero para poderlas implementar se requiere una mayor claridad y una mejor coordinación interinstitucional para garantizar un apoyo pues mucho más efectivo y dirigido a los grupos que más lo necesitan.
Pasando al objetivo 2, sus principales hallazgos se centran en un impulso en la diversificación en el cultivo de hortalizas desde el año 2000 y pues esto debido a la inestabilidad que hubo de precios en cultivos como el café y caña de azúcar, que eran los principales en el cantón de San Ramón. Esto ha conllevado a que las metas operativas de la agencia se centren en el cumplimiento, como decíamos, de los indicadores del plan operativo institucional, limitando la asistencia técnica. Además, de la sobrecarga de trabajo que tienen extensionistas enfocados en tareas administrativas y pues limitan también la realización de visitas y también al momento de las visitas existe disparidad en frecuencia y duración según productor. Sumado a esto, hay también una falta de expertos en áreas claves como horticultura y apicultura que se evidenció con las entrevistas y a pesar de todas estas limitaciones, los productores dan una evaluación positiva del servicio de asistencia técnica que lo vamos a ir viendo más adelante. Un hallazgo que sigue siendo urgente de atender es la poca participación y visibilización de las mujeres, sobre todo en la horticultura y apicultura, y la clara necesidad de mejorar la comunicación con los productores desde la Agencia de Extensión Agropecuaria. A partir de las entrevistas, los productores señalaron también aspectos positivos y negativos de la asistencia técnica. Entre los desafíos se expresa la falta de actualización en herramientas y métodos, la necesidad de más personal, la falta de coordinación interinstitucional y pues la agencia también carece de herramientas tecnológicas actualizadas como una página web, un software o redes sociales que faciliten la comunicación y la distribución de información. A pesar de estas dificultades, la agencia sigue desempeñando un papel clave en el apoyo a los productores del cantón. Por ello, también los productores señalaron la presencia y accesibilidad que tienen como personas los técnicos del MAC, el conocimiento y capacitación que brindan y el apoyo constante que ha generado en algunos mejoras productivas e inclusión también de prácticas sostenibles. Como decíamos, las agencias deben cumplir con 5 pasos que se ilustran en la diapositiva y no es excepción para la agencia de San Ramón, donde los técnicos visitan a los productores cada 3 meses para dar seguimiento a los compromisos y realizar las recomendaciones y reportes técnicos. Cuando los productores cumplen con los objetivos del plan, pueden llegar a ser categorizados como productores ocasionales, ya no regulares, sino ocasionales con visitas anuales o según sus necesidades. Estos productores verificados pueden servir también como modelos para otros, pero de los 34 entrevistados, ninguno ha llegado a cumplir estas etapas. Además de la asistencia técnica, los técnicos deben cumplir también con indicadores de desempeño en la institución, atender a otros sectores, no solo productores, sino también organizaciones y proyectos con otras instituciones, así como participar de comisiones. La agencia trabaja en colaboración también con instituciones y organizaciones para facilitar justo esta asistencia técnica. Ejemplo de ello fue el taller apícola realizado en diciembre del 2022 en conjunto con el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, CINAT, de la Universidad Nacional, como se observa en las fotografías del margen inferior. Fue entonces notable que los productores entrevistados tienen una comprensión amplia de lo que implica la asistencia técnica, viéndola como un servicio que ofrece acompañamiento, apoyo y recomendaciones en el proceso productivo mediante las visitas a las fincas, orientación sobre las prácticas agrícolas y apícolas, entre otros. Por tanto, la asistencia técnica se comprende por la mayoría de productores entrevistados como las visitas en campo a cada finca, pero mencionan que la frecuencia y duración de estas visitas varían considerablemente, siendo 3 visitas promedios por productor al año y una duración de cada una de estas visitas de 1,6 horas, pero hay mucha diversidad en las respuestas. Los apicultores reciben menos visitas en comparación con los horticultores y algunos mencionan que las visitas son muy breves y poco frecuentes. La totalidad también pues ha expresado a raíz de esto su deseo de recibir más asistencia, especialmente en áreas como comercialización, valor agregado, aspectos legales, y sugieren que el servicio podría mejorarse por medio de la comunicación.
Los productores que reciben asistencia técnica compartieron su percepción sobre la idoneidad del conocimiento de los técnicos del MAC. Como se detalla en el gráfico de pastel, el 38% de ellos considera que los técnicos carecen de la experiencia necesaria para brindar un servicio efectivo. Este dato refleja una percepción generalizada sobre la falta de especialización técnica en áreas clave. En cuanto a la valoración general del servicio, como se observa en el gráfico de barras, el 61% de los productores califica la asistencia técnica como muy buena o excelente, destacando especialmente la actitud y la buena disposición de los técnicos. En las entrevistas también algunos productores destacaron la utilidad de la asistencia técnica, indicando que esto les ha ayudado a adquirir más conocimientos sobre prácticas, sobre todo productivas y técnicas. Sin embargo, también hubo respuestas más escépticas con productores que opinaron que la asistencia no ha tenido ningún impacto sustancial. Se les preguntó a los productores qué recomendaciones técnicas han incorporado gracias al servicio de asistencia brindado por la agencia y la mayoría coincide en prácticas productivas y manejo de enfermedades y plagas. Los productores también reciben beneficios como charlas, capacitaciones, días de campo que son organizados por la agencia y otras organizaciones y permite un intercambio de conocimientos. Sin embargo, algunos mencionaron que no fue suficiente o no han sido suficientes las invitaciones a estos eventos o que la difusión no es la más adecuada. Como parte también de las entrevistas, los productores expresaron libremente cuáles serían las recomendaciones que darían a la Agencia de Extensión Agropecuaria y entre los puntos más relevantes están más visitas técnicas, la necesidad de formación en prácticas orgánicas y gestión de proyectos, brindar la posibilidad de análisis constantes de suelos, aguas y colmenas, así como el apoyo para traer, moléculas para tratar enfermedades y plagas y facilitar también la importación de abejas reinas. Y algo interesante es que también los mismos productores reconocen la necesidad de hacer un cambio de actitud y concientización en las formas de producción y de trabajo colectivo. A partir también de pues, toda esta información en las entrevistas con los productores y los técnicos de la agencia y por medio del mapeo de actores, se identificaron los principales actores para la horticultura y la apicultura, para lo cual se utilizó la herramienta GEFI para analizar redes de actores, identificando sus roles y las conexiones entre ellos. El análisis reveló para el sector apícola, como se observa en la diapositiva, que los actores clave, además de los apicultores, son el MAC y la Municipalidad de San Ramón, que como se observa presentan los círculos de mayor tamaño identificados con el número 1, 2 y 3. Esto debido a la cantidad de interacciones que poseen con el resto de actores, siendo centrales en el sector apícola. En el caso del sector hortícola, actores también como los horticultores, el MAC y la municipalidad son centrales debido al grado de interconexiones que se pueden identificar también con los números 1, 2 y 3. Entonces, a pesar de las críticas, la institucionalidad pública sigue teniendo credibilidad en el sector agro. Esta información es crucial para fortalecer redes de actores y mejorar la efectividad de la asistencia técnica. Además, también poder identificar brechas con otros actores con estas menores interacciones y oportunidades de asignación de recursos y de trabajo en conjunto. Para ya el último objetivo, los principales hallazgos fueron el trabajo familiar, fue determinante en ambos sectores y genera una estabilidad económica y social. El cantón también cuenta con una infraestructura vial adecuada, existe un bajo nivel tecnológico y también una débil asistencia técnica, no solo por parte del MAC, sino también de la actitud de los productores y no hay un manejo generalizado de registros técnicos y mucho menos pues contables y la mayoría pues posee tierra y capital propio. Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un taller con los horticultores y un taller con los apicultores para hacer el FODA. A partir de la información construida y con la metodología de Fred David, se generaron dos matrices estratégicas. La matriz de evaluación de factores internos, EFI, que identifica y evalúa fortalezas y debilidades de la organización, donde se asignan valores y clasificaciones a factores clave para calcular un puntaje total, por lo que valores por encima de 2,5 indican una solidez interna. Y la matriz de evaluación de factores externos F, que evalúa oportunidades y amenazas del entorno, donde los valores ponderados
resumen la eficacia de la organización frente a estos factores y puntajes superiores a 2,5 reflejan una respuesta efectiva. Los resultados de ambas matrices se integraron en esta matriz interna-externa, como se ilustra en la imagen, representando en un gráfico tipo burbuja que visualiza las posiciones estratégicas derivadas de todo este análisis. Entonces, este gráfico permite identificar áreas prioritarias y definir estrategias específicas. Para el análisis FODA del sector hortícola, la matriz interna-externa dio como resultado un EFI de 2,35 y un F de 3,13, lo cual ubica al sector hortícola en el cuadrante 4, lo que sugiere que el sector se encuentra en una posición favorable para crecer y aprovechar sus oportunidades externas, a pesar de las debilidades internas que aún persisten. Para el FODA apícola, el total de la matriz EFI fue de 2,30, lo que sugiere una situación intermedia donde las debilidades superan ligeramente a las fortalezas, y en el caso de la matriz F fue de 3,02, lo que indica que las oportunidades son ligeramente mayores que las amenazas. La matriz interna-externa dio como resultado un 2,6, ubicándose mayormente en el cuadrante 4 y 5, lo que refleja que aunque el sector apícola posee fortalezas y oportunidades importantes, enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados. Otro de los resultados de este objetivo fue el perfil de los productores entrevistados, donde se observa que solamente el 12% fueron mujeres. En la fotografía se observa a una de ellas. En términos de educación, la mayoría de los productores poseen educación primaria completa y en algunos técnica. En cuanto a la estructura familiar, los hogares de los productores tienen en promedio 3 miembros. El 91% de los productores entrevistados son jefes de familia, y es importante mencionar también que la actividad hortícola o apícola beneficia directamente a un promedio de 2,8 personas por hogar y 7,8 personas indirectamente en estas actividades. En el análisis de los ámbitos, en el técnico productivo, se realizó el diagrama que se aprecia en la diapositiva, donde se muestra el resumen de las actividades que llevan a cabo, siendo los principales cultivos lechuga, tomate y chile dulce. Poseen un promedio de 0,6 hectáreas por productor y 100% son pequeñas producciones. La forma de obtención de semillas y plántulas es por medio de viveros y con otros productores. En la apicultura se hizo de igual forma, donde la especie de abejas más usadas es la Apis mellifera. En algunos pues tenían abejas sin aguijón, pero para autoconsumo de la miel. La cantidad promedio de apiarios por productor es de 2,75 y obtienen abejas reinas con otros productores. Ellos mismos las producen y en algunos casos han tenido que importar de San Andrés, Colombia, siendo esto no permitido ni regulado. El trabajo de la horticultura y apicultura, como decíamos, es predominantemente familiar. En promedio, 2,3 personas colaboran en estas actividades y la familia contribuye en promedio de 3,1 horas diarias a apicultura o horticultura. Los factores que afectan negativamente las labores varían entre problemas climáticos, técnicos, de adulteración de la miel, de competencia desleal, de poca conciencia en el consumo de productos orgánicos, entre otros. Y el 100% de los productores implementan prácticas como control biológico, análisis de suelos, desinfección, etcétera. Entonces, es importante de recalcar. En el ámbito económico, los productores destacan al consumidor final como el mejor cliente debido a los márgenes de ganancia más altos que pueden obtener, aunque tienen también otros clientes como agentes de venta, ventas en las ferias del agricultor, empresas consolidadas de la zona, etcétera. Y en cuanto a la venta de productos, los horticultores suelen vender semanalmente, mientras que los apicultores anualmente. Entonces, en este caso, los productores hortícolas venden en su mayoría a granel y los apicultores en estañones o embotellan por 1 kilogramo. Los precios también en el mercado son determinantes para los apicultores y horticultores. En el caso de los horticultores es Pima Cenada quien establece los precios de sus productos, y en el caso de los apicultores es por medio de la competencia cómo se establecen los precios. Se indica también que el 33% de los productores está muy satisfecho con estas formas de comercialización, pero que existe un margen para poder mejorar mucho más estas formas de transacción. En el ámbito organizacional,
Los productores entrevistados consideran que las formas asociativas son un medio efectivo para el aprendizaje, teniendo una gran anuencia a querer también organizarse en diferentes formas de, ya sea cooperativa, asociación de productores, etcétera. Y en el ámbito ambiental, los productores identifican distintos recursos importantes como ríos, bosques, dadas las necesidades de sus actividades económicas y realizan distintas actividades para la protección de estos ecosistemas. En cuanto al análisis de las implicaciones de la asistencia técnica en el desarrollo rural territorial, se enfocó en las inferencias extraídas de todas estas entrevistas a los productores, enfatizando la importancia de redes de apoyo y formación como el autoaprendizaje o el acceso a programas de capacitación, lo cual está muy alineado con las investigaciones de Briones, Torrado y Catullo, que sugieren esa necesidad de mejorar el seguimiento y evaluación de los programas. Existen desafíos que enfrentan productores y sus familias como problemas climáticos, el uso de agroquímicos, la falta de semillas y abejas reinas, dificultades en la comercialización, la poca anuencia a trabajar con otros productores, etcétera. Entonces, ya para ir concluyendo, en el objetivo 1 se encontró que el modelo de extensión rural en San Ramón sigue un enfoque transferencista con esfuerzos por integrar un modelo más participativo, pero limitado por recortes presupuestarios y una escasa adaptación a las particularidades locales. En cuanto al objetivo 2, el programa de asistencia técnica presenta debilidades en la adaptación a las realidades de las fincas y la falta de especialización en áreas clave como la apicultura y horticultura. En cuanto al objetivo 3, las implicaciones de la asistencia técnica son mixtas. En términos productivos, ha habido avances en la eficiencia y sostenibilidad de las fincas, pero persisten problemas como la escasa difusión de los programas, la falta de información clave, sobre todo en clima y mercados, la resistencia también de los productores a organizarse y en términos ambientales, la preocupación pues, por todos estos temas de cambio climático. La investigación entonces evidencia la necesidad de una transformación profunda de la extensión rural que debe ir más allá de un enfoque productivista para incorporar una visión territorial y sostenible que contemple las realidades locales de los pequeños productores. Y a modo de recomendaciones para el MAC, pues la recomendación es mejorar la asistencia técnica, que ojalá fortalezca el personal técnico con capacitaciones y apoyo desde otras instancias, adaptar las acciones a las realidades locales mediante diagnósticos participativos e implementar un sistema de seguimiento personalizado con herramientas digitales y también formar a los productores en el uso de estas tecnologías, fortalecer redes interinstitucionales para así ir optimizando los recursos. Para los horticultores y apicultores, pues promover la asociatividad entre productores, participar activamente en las capacitaciones, adoptar prácticas sostenibles, fomentar el intercambio generacional y el liderazgo femenino. En el caso del sector, en el caso del sector privado, universidades y entidades gubernamentales, establecer alianzas público-privadas, crear programas de responsabilidad social, incentivar también la participación de las universidades y apoyar la infraestructura. Y para el gobierno local, facilitar la creación de redes locales, promover políticas de incentivos y desarrollar programas de apoyo a la juventud rural. Como futuras líneas de investigación, podríamos incluir ampliar el estudio de la extensión rural también a otras actividades económicas del cantón, como turismo, café, ganadería, etcétera. Evaluar el impacto de las tecnologías digitales en la extensión rural y también la adopción de tecnologías para enfrentar el cambio climático. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por la escucha y por estar acompañándome en este proceso tan importante. Y no quiero dejar de pasar el momento para agradecer también a mi abuela por pues tanto amor y el tiempo compartido. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Juliana. Y de nuevo, pues muy bien y disculpe todos los inconvenientes que hoy hemos No se tenido. preocupe. Bueno, ahora tenemos un espacio de preguntas-respuestas. Por favor, le pido al tribunal que sea concreto y utilice un tiempo prudente en la intervención también con la sustentante. En este caso, recibí las observaciones de la señora Priscila Mena, de la maestra Priscila Mena, y ella no tenía pues más que felicitarte en este trabajo y en este proyecto que has sacado adelante.
Ahora seguidamente le daría la palabra a la máster Paola Garzón Cruz, que es la otra lectora del curso, perdón, del trabajo de investigación. Bueno, excelente, Juliana, me gustó mucho la presentación, bastante concreta. Básicamente te tengo dos preguntas, nada más. La primera es qué herramientas tecnológicas está utilizando el MAC y cuáles tú recomendarías para que la extensión fuera más eficaz. Y la segunda es, ya sabemos que la extensión es bastante costosa, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué herramientas o qué metodologías o qué soluciones tú sugerirías para mejorar la extensión? Perfecto, muchas gracias. No sé cuál va a ser la dinámica, si recibo todas las preguntas o voy contestando. Contestando de una a una. Ya, perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola, no solo por toda el apoyo y la lectura de mi tesis, sino también pues por la motivación que me ha generado. Con respecto a la primera sobre las herramientas tecnológicas, pues lamentablemente ahorita al menos la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Ramón se ve muy limitada por el uso de ciertos software o herramientas tecnológicas porque lo que pasa es que a nivel institucional tienen que estar solicitando permisos para el uso de estas herramientas y si no son herramientas que han estado aprobadas desde los mandos superiores del MAC en San José, en la capital, pues se vuelve mucho más complejo. Entonces, no es como solamente esa barrera que se limita en la agencia de San Ramón, sino que también es un sentir y una praxis a nivel institucional. Entonces, por ejemplo, a nivel hortícola y apícola, ahorita no se está implementando ninguna herramienta tecnológica en específica más allá de la asistencia técnica por medio de las visitas, días de campo, capacitaciones, etcétera, que puedan brindar la agencia. Otro dato interesante es que, bueno, la agencia resulta que posee ahorita solamente a dos extensionistas porque la jefa también está asumiendo un rol en San José. Entonces, incluso ya se ve muy limitado el accionar que tiene en el cantón. Entonces, con solo dos productores para el montón de sectores agropecuarios en San Ramón, pues se vuelve mucho más deficiente la asistencia técnica y los recursos. Entonces, en ese sentido, no ha mejorado y las herramientas tecnológicas que cuenta la agencia de extensión. ¿Cuáles recomendarían? Pues en primera instancia, hay que capacitarse en el sector hortícola y apícola, porque se jubiló uno de los extensionistas que tenía el conocimiento en apicultura y esto ha dificultado también que esa transición se efectúe de manera correcta y entonces los que quedan actualmente yo diría que antes de empezar a implementar herramientas tecnológicas, ellos deben de capacitarse en estas áreas y conocer de primera mano cómo se desenvuelven estas dinámicas hortícolas y apícolas, porque si se empiezan también a incorporar herramientas tecnológicas, esto puede conllevar también una deficiencia en el uso y dificultar también el accionar de la asistencia técnica. Entonces yo empezaría primero por capacitar a los que están y ojalá que se vuelvan especialistas también en la horticultura y en la apicultura y ya después incorporar herramientas tecnológicas que puedan favorecer la asistencia técnica. En cuanto a la segunda pregunta, sí, o por supuesto que la extensión rural es costosa, ¿verdad? Como decíamos, y pues herramientas que pueden ayudar es, por ejemplo, el ir pasando ya a productores verificados, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho, sobre todo cuando conocí de primera mano a estos 34 productores y ninguno de ellos ha llegado a la cuarta y quinta etapa de verificación. Entonces yo creo que también hay que observar muy detenidamente qué es lo que está ocurriendo en cada visita, porque es que en cada visita sigue sucediendo lo mismo y no hay un avance para llegar a tener productores verificados y que más bien esos productores verificados puedan colaborar con los otros y que se genere una red importante entre pares para que la asistencia técnica pues se fortalezca. Entonces creo que también empezaría por ahí, por identificar
esas barreras que desde el extensionista están ocasionando una limitación en avanzar con productores hasta que lleguen a su verificación. Otras herramientas tecnológicas, por ejemplo, tan simples que me decían los productores, es como contestar el teléfono, que hay un teléfono directo en caso de que un productor tenga alguna urgencia productiva. No existe. Entonces, tienen que estar contactándose a la secretaria o viendo si están o no. Entonces, creo yo que una vía telefónica directa que puedan resolver dudas netamente del sector, creo que también es muy importante y que no existe hoy en día. Incluso software que puedan tal vez contabilizar y llevar el seguimiento de cada uno de estos productores, monitorear lo que están haciendo, que no solo tenga tal vez acceso o que el acceso sea no igualitario para los técnicos, pero también para productores, para que ellos también puedan observar su avance y monitoreo con respecto a la asistencia técnica del MAC. Entonces son como algunas ideas que creo que se podrían ir implementando de forma sencilla que ayudan a que se fortalezca esa extensión y por supuesto el trabajo en conjunto con otras instancias. Eso se ve muy limitado por temas de egos o temas de recursos, etcétera, que limitan esas conexiones para poder trabajar conjuntamente y mejorar la extensión rural. Perfecto, muchas gracias, Julián. Todo muy claro. ¿Listo? Hola, Gracias. gracias. Por favor, don, en este caso, un momentito para verla. Ujú. La palabra Carmen Dalí Duarte es la tutora, por favor. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, sí, profesora. Gracias. Sí. Bueno, primero que nada, agradecer, ¿verdad? Me consta el compromiso y la disciplina de Juliana, entonces primero que nada agradecer por la confianza, ¿verdad? Y por todo el proceso, te felicito. Y tengo tres preguntas, si me lo permite, don Graving. Eh, Ujú. la primera, eh, ¿qué cambiarías desde lo académico y desde lo personal de todo tu proceso para la construcción de este documento? La segunda, cómo lograr que tu investigación trascienda, porque me parece muy valiosa, muy importante en este momento que se han recortado los presupuestos y que la realidad del MAC cada vez es más complicada. Entonces eso. Y la última es más como una reflexión y no tienes que responder esa, sino que más bien es pensar qué sigue luego de este proceso. Yo te invito a publicar, aunque sea un artículo, y a buscar formas en las cuales podamos, porque digo que soy parte del proceso, porque nosotros hacemos extensión universitaria, de realmente impactar y mejorar los procesos de extensión para favorecer a los productores. Entonces, en realidad son dos preguntas. ¿Cómo lograr que tu investigación trascienda y qué cambiarías desde lo académico y lo personal de tu construcción, de tu tesis? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. En primera instancia, bueno, agradecer porque la profesora Carmen ha sido un pilar fundamental en todo este proceso y de verdad que le estoy sumamente agradecida. Con respecto, bueno, voy a empezar tal vez por la pregunta 2 de cómo lograría que trascienda este trabajo. Yo creo que también parte un poco por la reflexión que usted hacía, profe, de poder compartir y divulgar por medio de artículos científicos que lleguen a sectores académicos y profesionales, pero también algo muy importante es poder generar la devolución de resultados a los productores y a los actores que participaron de este proceso, que para mí es fundamental. Pues ahorita pues me encuentro no en el país, pero sí que es algo que tengo como compromiso académico y personal también, que es poder conjuntamente con el MAC y sobre todo la Agencia de Extensión de San Ramón, coordinar distintas actividades para que los productores conozcan de primera mano estos resultados, que ellos mismos fueron los que aportaron sustancialmente a este proceso y que también desde ellos puedan empezar a tener una visión mucho más consciente de sus propias realidades, de sus familias, de la comunidad y por supuesto del cantón. Entonces yo creo que también el cambio parte porque ellos tengan información y muy relevante y sobre todo para la toma de decisiones y por supuesto también la agencia de extensión. Em,
Entonces yo creo que empezando por ahí, porque obviamente hay que hacer desarrollo rural también tomando en cuenta pues a todos los actores. Y pues, ¿qué cambiaría del proceso? Pues es una pregunta bien compleja, yo creo, porque, a ver, yo creo que el proceso pues se ha dado como tiene que ser, ha sido también un altibajo de emociones, de avances, de todo, ¿verdad? Pero creo que se ha dado de esta forma y más bien estoy sumamente agradecida porque ha sido un proceso, un camino de muchísimo aprendizaje, el contacto con los productores, con los actores, han tenido una muy buena disposición, entonces yo creo que lo único que tal vez me gustaría haber mejorado es la inclusión o tener una metodología mucho más etnográfica, es decir, haber estado mucho más tiempo en el territorio para poder comprender mucho más las dinámicas particulares, pero claro, de verdad esto es como ya un ideal que a veces una tiene como profesional en el área, pero yo creo que el proceso se ha dado como tiene que ser y pues ha sido de muchísimo aprendizaje y muy enriquecedor. Listo, Andrevis, de mi parte estoy satisfecha con las respuestas. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias, doña Carmen. Don Warner, por favor, Sí, muchísimas coordinador de gracias. posgrado. Bueno, yo estoy demasiado orgulloso de ver hoy el trabajo de Juliana Quesada. He tenido la suerte, la dicha y la bendición de poder ver este proceso desde la idea original en el seminario introductorio y ver cómo evolucionó el anteproyecto y pues hoy ver los resultados. A grosso modo, veo una coherencia absoluta entre el documento escrito y la presentación que nos hace el día de hoy, y en ambos se refleja una pertinencia absoluta con el objeto de estudio de la maestría, lo cual es muy relevante. También se demuestra una rigurosidad metodológica y una rigurosidad en los fundamentos teóricos. Y yo creo que eso, sumado a tu disciplina, nos trae una cantidad importante de resultados muy importantes y útiles para el quehacer en el sector rural. Parte de las preguntas que tenía ya las hicieron, pero sí te quiero hacer una muy puntual, Juliana. Usted dibujó muy bien, tomó una fotografía de cuáles han sido los paradigmas o las tendencias de la extensión rural en las últimas décadas en el país. Entonces, a partir de esta investigación y sobre todo a partir de tu experiencia, me gustaría, Juliana, que nos compartas cuáles deberían ser las principales tres características o los principales tres elementos de la extensión rural en fincas hortícolas y apícolas para los próximos 10 años. Y tal vez no quedarnos únicamente en San Ramón, sino pensemos en general en Costa Rica. Repito la pregunta, los principales tres características o elementos que debería tener la extensión rural en fincas hortícolas y apícolas en los próximos 10 años. Y muchas gracias en primera instancia, Warner, por todo el acompañamiento y apoyo. Sí, como bien decía, también es un gran reto poder sintetizar tantísima información porque ha sido muy provechoso, entonces sí ha sido complejo, pero bueno, también satisfactorio. Em, Creo que es una muy buena pregunta porque, claro, encasillar la extensión rural en tres elementos se vuelve muy complejo porque en sí misma la extensión es toda una diversidad de aspectos. Entonces yo creo que partiría en primera instancia porque se vuelve imperativo considerar a la extensión rural más allá de una cuestión netamente, como decía, agrícola, sino que debe considerar el aspecto territorial y qué concibe el territorio, lo que concibe y conforma el territorio son las personas, son sus dinámicas sociales, económicas, culturales también, que se vuelve elemental que formen parte de una extensión rural, porque una extensión rural sin contemplar, pues, todos esos otros elementos se vuelve compleja en su accionar y en su prospección. Otro elemento también es que ojalá se puedan empezar a incluir otras metodologías, como decía, por ejemplo, la de Miguel Altieri y Clara
Nichols, que son autores latinoamericanos que han ido proponiendo la inclusión de la agroecología dentro de las acciones del sector agro, y creo que es fundamental porque la agroecología parte también y propone nuevas alternativas a los sistemas convencionales que en muchos de los territorios del país siguen siendo los prioritarios o siguen siendo los más usados. Entonces, creo que también ese es otro elemento que a mí en particular me llama mucho la atención y lo he venido leyendo porque sí es algo que se debe trabajar sobre todo con ese desafío que, como decía, el cambio climático presenta para no solo el sector agro, sino para todos en general. Entonces, creo que la inclusión de la agroecología es elemental dentro de la extensión rural. Y, por supuesto, considero que en temas políticos, que haya realmente una integración generacional en donde tanto jóvenes como mujeres no solo se visibilicen, porque claro, visibilizar podría llegar a ser muy fácil, sino que haya una participación activa, consciente y que realmente sea concreta para que estas otras poblaciones que a veces han sido vulneradas sean parte importante del proceso de extensión rural. Como veíamos, la mayor parte de las fincas están en jefatura de hombres con edades también ya muy avanzadas, y pues esto también a veces genera limitaciones en el accionar de la extensión rural. Entonces yo creo que también el enfoque en poder incorporar a jóvenes y mujeres dentro de la extensión rural, pero con esa visión mucho más imperativa, es importante. Yo creo que, bueno, podría tal vez decir otras más, pero esas son para mí las elementales. Gracias. Es todo de mi parte, don Greg. Juliana, ayer de casualidad estuve en una defensa de maestría también en el SIMPE, y lo que se trataba era el tema de cómo está el estado de la situación de la digitalización en el sector agropecuario en Costa Rica. Entonces era muy interesante ver cómo toda esa cuestión se va conectando, y cómo en la universidad también a veces tenemos cuestiones, pero un poquito por ahí dispersas, pero ese no es el punto ahorita. Lo que me llamaba la atención era todos esos estudios que ellos están dando y cómo la digitalización nuevamente nos está creando brechas. O sea, ¿qué significa? Yo no soy sociólogo, ni cerca de serlo, pero yo siempre me hago estas preguntas. ¿Por qué? Porque el tema de la digital, me hago estas preguntas. ¿Por qué? Porque los teóricos han hablado, por ejemplo, de la brecha de la educación. Entonces hablamos de la educación, del acceso, las escuelas, los pueblos, pero un tema como la digitalización, que lo ha vivido completamente nuestra generación, que ya sabemos sobre el tema de las brechas, y otra vez parecemos que vamos otra vez al mismo modelo y a la misma situación, crear esas brechas donde si usted más bien le ayuda a cierto agricultor, ese agricultor va a poder estar, pero si no le ayuda a otro, lo está dejando completamente atrás. Y parte de lo que se evidenció en el estudio es que también, obviamente, que los grandes productores, etcétera, etcétera, pues tienen mejores niveles de digitalización que los productores pequeños. Entonces, mi pregunta es un poco tal vez inclusive más profunda, y no, tal vez no tengas una respuesta, pero más es un debate. O sea, ¿cómo podemos para en este proceso que estamos y en esta investigación que has hecho con estos productores en este tema sobre el hortícolas y apícolas, cómo incorporar el tema de la tecnología? Porque es un tema que ya está. ¿Y qué encontraste? O sea, no es objeto completamente, pero ¿qué encontraste y qué es esa la realidad que tenemos? Porque muchos de estos agricultores, por ejemplo, van a quedar también fuera. O sea, con las nuevas reglas que vienen en Europa para competir en el mercado, ya no solamente basta con decir que es verde, usted tiene que demostrar que realmente es verde. Ya no basta con decir que es orgánico, usted lo va a tener que demostrar. Y ahí estamos hablando de granjas completamente automatizadas, inclusive granjas que administran bien el uso del agua, porque eso también va a estar incluido dentro de si usted puede ser un proveedor o no. O sea, ¿cómo ves esa realidad? Y me das un momentito para poder conectar la computadora. Perfecto, no hay problema, usted me indica. Listo, sí.
Ya, sí, muchas gracias por la pregunta, muy, muy interesante porque claro, no hay como una receta, ¿verdad? O la solución a a esta gran situación. Yo lo que creo y desde mi experiencia con esta investigación es que en primera instancia creo que, voy a decirlo así, creo que a veces hay que dejar de romantizar también a los productores. De lo que pude tener contacto y también de entrevistar. Muchos manejan la tecnología, tal vez, pues no, obviamente con un nivel tan alto, pero sí que ya tienen prácticamente el 100% acceso a medios digitales. Entonces, también yo creo que el hecho de partir por ahí, de que si bien algunos tal vez no, algunos en pequeñas cantidades no tienen tal vez alfabetización, pero la mayoría sí tiene un teléfono celular con ciertas herramientas que generan también ya una minorización una reducción de esa brecha. Pero sí que pues existen otros que todavía tal vez están un poco más atrasados. Pero creo que una de las herramientas vitales, y como lo mencionaba anteriormente, es integrar generaciones. Es decir, me he topado con productores en los que han ido integrando a sus hijos, a sus sobrinos, bueno, a otros miembros de la familia, y eso ha generado una muy buena amalgama para que la producción pueda justamente, o esa unidad productiva justamente integrar herramientas tecnológicas, que ojalá esos productores que tienen edades avanzadas puedan ser sensibles a ese cambio intergeneracional, porque también ocurre que a veces hay como asperezas en los productores adultos en querer integrar, porque, no sé, es normal, ¿verdad? Tener miedo que otras personas vengan a querer, pues, tomar decisiones en la unidad productiva en la que usted ha trabajado por varios años, ¿verdad? Entonces, creo que partiendo de ahí también es importante la inclusión de jóvenes dentro de la unidad productiva para que justamente esas brechas digitales dejen de existir o se vayan reduciendo. No sé si al final van a dejar de existir porque cada vez, ¿verdad? Hay nuevas y nuevas, pero creo que es una muy buena posibilidad porque sí que muchos generan como esas reacciones no tan positivas, el poder integrar a personas jóvenes para que esas brechas puedan reducirse. Y también eso que yo decía de poder de romantizar al productor y también capacitarlos, porque muchos de ellos al capacitarse, pero ojalá con capacitaciones concretas, puntuales, que realmente tengan una incorporación de las necesidades de cada uno de ellos, puede también fortalecerse y reducirse en esas brechas. Pues yo creo que por ahí obviamente yo me imagino que habrán pues otras discusiones también que son importantes de agregar en el tema de la digitalización, pero creo que esos dos aspectos. Bueno, yo tengo una premisa que si tuviera tiempo para investigar, investigaría, pero yo creo que definitivamente las desigualdades al fin y al cabo son parte del desarrollo del ser humano. O sea, yo creo Claro. que una Ujú. persona inicia algo, se desarrolla y la crea. O sea, tenemos que crear los mecanismos para los que quedan atrás vengan, porque al fin y al cabo es parte, para mí, naturaleza. Y de una vez lo digo, eso es un tema que podemos debatir fuera, etcétera, etcétera, y no es en el Sí, tema contexto, pero ya usted tiene un vecino que logró desarrollar una máquina para extraer agua del pozo y que eran aquellas máquinas manuales, ya esa persona tiene una ventaja y ya hay una desigualdad con respecto al que no la ha desarrollado. O sea, ¿cómo creamos los mecanismos para que eso sea, que era lo que teníamos antes, que es el problema que tenemos hoy en día, al fin y al cabo también con las patentes y que todo lo protegemos, ¿verdad? Antes habían desarrollos, usted imaginemos que el desarrollo de la electricidad hubiera sido patentado en aquel momento y con las estrictas restricciones que hoy en día no tendríamos acceso. Entonces, por ahí veo, pero es súper curioso que hayas traído el tema de los jóvenes porque uno de los puntos que expuso el compañero es que muchos de los agricultores han hecho herramientas y han creado nuevos métodos para atraer a los jóvenes. Entonces, que las generaciones vengan, estudien, qué sé yo, agronomía, o sea, ver la agricultura de una forma más profesional, ir adaptándose y indirectamente los jóvenes han traído tecnología. Entonces, esa parte del gap o de las diferencias en edades
ha sido muy beneficioso en ese proceso para combinar conocimiento de muchos años de las personas más adultas y los jóvenes con conocimientos, pero también quieren hacer las cosas pues más rápido, más ágiles, etcétera, y era bien interesante. Yo creo que por ahí va la cuestión más que nada, y como te decía, más que ver con lo de tu tesis es darnos cuenta que esos productores también tienen que adaptarse. Ayer en esa tesis me parecieron cosas muy interesantes, por ejemplo, como se están haciendo producciones en invernaderos de 3, 5, 6 pisos, que reduce el área productiva a un 30%, ¿verdad? Entonces ya no tienes que utilizar un montón de terreno para poder producir tal vez una cantidad inclusive 5 o 6 veces mayor que lo producía en una extensión que antes no era manejada con invernaderos y eso. Entonces se vuelve también muy, muy interesante. Muchas gracias por tus respuestas.